Estimados alumnos, profesores, colegas, desde Chile, yo les hablo desde Chile, estoy en este momento en el monasterio Nuestra Señora de la Vida Mística, en Rancagua, en Chile. Mi tema es un tema de bioética. Yo he trabajado muchísimos años, no, ya tengo 67, o sea que muchos años en este campo, en este tema, y es un poco atípico o no está como muy en sintonía con todos los temas que se han tratado y que se tratarán después de mí. Pero es verdad, y lo elegí pensando en que, no obstante, en la bioética hay tantos temas en este momento, se habla de más de 38 grandes temas que se podrían tratar. Este es uno de los temas que antes o después casi todos nos encontramos con algún enfermo en fin de vida terminal o con cáncer en nuestras casas. Y es bueno saber cómo gobernar esa situación. Porque en principio parecería fácil o uno creería que bastaría el afecto y el amor que se siente por la persona, familiar, pero no es suficiente. Tenemos necesidad de algunas herramientas más. Es que nada, sin entretener más, voy a empezar ya a compartir con ustedes las diapositivas. El tema lo titulé Bioética, necesidades psicológicas y espirituales de los enfermos en fin de vida. Bueno, aquí algunas notas. Perdonad la musiquilla esta, yo espero que esta musiquilla no salga en todas las diapositivas. Es simplemente alguna nota para que sepáis quién soy. En el esquema de la conferencia tendrá en primer lugar aspectos de carácter antropológico, después veremos las necesidades psicológicas de los enfermos con cáncer, qué es la muerte digna y la espiritualidad del sufrimiento. Veamos el primer punto antropológico. La dignidad es intrínseca a todo ser humano. Es intrínseca e inmutable de las personas. No depende del estado del ciclo vital en el que se encuentren, ni de las características morfológicas y funcionales que puedan adquirir o perder durante este ciclo. Es el caso, por ejemplo, de los enfermos que cuando empieza la quimioterapia o la radioterapia, pues, en fin, se les cae el pelo frecuentemente. Ahora hay un tratamiento que lo evita, pero no en todos los casos se puede. Y se secan las mucosas, ¿verdad? Hay que estarle siempre humedeciendo la boca para que empieza uno como a perder el aspecto normal que tenía. Y entonces cambian las características morfológicas, el aspecto normal, ¿no? Empiezan, pues, claro, de acuerdo con la edad, también aspectos como la persona que babea o que por Parkinson o por Alzheimer, pues pierde completamente memoria y un segundo después que te ha visto ya no te reconoce. En fin, hay toda una serie y luego la misma enfermedad, ¿no? No puede dotar de dignidad la enfermedad porque en el fondo, o vamos a decir, no puede dotar de dignidad la salud, más o menos salud que se tenga, y empezar a decir, por ejemplo, pues que una persona que babea, una persona que tiene Alzheimer o Parkinson, una persona que tiene tantas dificultades, pues que ha perdido dignidad o que no tiene la misma dignidad de siempre. La dignidad es intrínseca a las personas, a cada uno de los seres humanos. Poco a poco iremos viendo en qué consiste el fundamento de esta dignidad. ¿Cuál es el aspecto, digamos, desde el punto de vista de la antropología de los cuidados paliativos? Es esencial que el paciente sea el principal protagonista. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque el paternalismo médico que hemos vivido hasta los años 1970 y 70 avanzados, consistía en que el médico no involucraba prácticamente al paciente en la toma de decisiones. Él decidía todo por el paciente.
Era lo que se ha llamado paternalismo médico. Y no había forma para el pobre paciente de ejercer su principio de autonomía. Es decir, la vida es suya, no es del médico. La muerte, si es que llega, será un acto personal, al límite familiar o social, pero no será nunca un acto médico. Entonces, esta forma de ejercer la medicina, de lo que se ha llamado el paternalismo médico, que viene un poco ya desde antiguo, desde la medicina griega, desde Hipócrates, eh, tiene un planteamiento muy sencillo. Don Pepe, usted es muy bueno y yo también soy muy bueno, pero el que más sabe soy yo. Entonces usted no se preocupe, yo le voy a curar, vamos, que le vamos a operar pasado mañana, pero no se preocupe porque lo vamos a hacer muy bien. Pero usted no piense. Usted simplemente me firme aquí el papel y yo hago todo lo demás. Eso no es una medicina humana, es una medicina paternalista. Entonces, por eso digo esto aquí, de que es importante que el paciente sea el principal protagonista y que retenga una sensación íntima a él de control sobre su padecimiento hasta el final. Piensen que muchos de estos pacientes han sentido la muerte cerca por razón de la edad y tienen en su cabeza la tienen llena de muchas dudas y muchos temores. ¿Por qué razón? Pues porque han tenido ya algunos muchas pérdidas o varias y en otros casos han visto morir, pues claro, a muchos amigos y han visto el modo en que se muere y a veces el dolor y tal, ¿no? Pues por un lado la esperanza de que su salud no se vaya a deteriorar más y por otro lado también el conocimiento de que la muerte a corto plazo es inevitable. Estas son cosas que están en la cabeza del enfermo. El cuidado óptimo al final de la vida, el cuidado paliativo, es una clase especial del cuidado de la salud. El individuo que padece una enfermedad grave en estado avanzado, eh, pues también hay que cuidar de la familia, porque a veces todo empieza con que él recibe la noticia de que tiene una enfermedad grave. En ese momento se la toma con el mundo, con Dios, con todos, pero un momento después es él el que está animando a la familia porque es la familia la que se ha deprimido y ahora hay que tener cuidado también de la familia. O sea que el cuidado paliativo alcanza al enfermo y a la familia. Por tanto, tal cuidado es sensible a los valores personales, culturales y espirituales, las creencias y las prácticas y se extienden hasta el periodo del luto. La meta en el cuidado paliativo es confortar y proteger la dignidad de la persona enferma, así como proveer la mejor calidad de vida posible para esta persona y su familia. Y aquí, cuando digo su familia, atención, la familia es quien quiera que el enfermo diga es su familia. Puede incluir parientes, compañeros y amigos. Yo en clínica, he trabajado tantos años en la Católica de Chile, en la Facultad de Medicina, me he encontrado pues de todo. Pues que uno de ellos era gay y su compañero pues era un hombre. Y él dice, esta es mi familia. Pues esa es su familia. Es decir, no hay que complicarle la vida al enfermo. Ha sido su familia hasta ese momento por las razones que sean y ahora seguirá siéndolo. Tiene que seguir siéndolo. Las bases del cuidado óptimo están en una comunicación eficaz. Digamos que la comunicación no es solo verbal, es también los gestos que hacemos delante del paciente, eso tiene mucha importancia. El control de los síntomas. Yo frecuentemente he visto que no se pone en el acta de defunción, no se pone nunca que murió de cáncer. Murió por depresión respiratoria, por insuficiencia cardíaca, se murió por otras razones, que son creadas como causa seguramente por el cáncer. Por eso digo que seguramente, aparte del cáncer, el tumor y el tiempo que dure esa enfermedad, que a veces se cura, tenemos casos eh, en leucemias que ahora se están curando, sobre todo en los niños, ¿no? Pues estoy diciendo cura radical, cura que diga después, pues no ha habido enfermedad, o como si no lo hubiera habido, ¿no? El alivio del dolor y del sufrimiento es muy importante como base del cuidado óptimo. El dolor a veces, claro, es muy extremo y hay que aumentar las dosis.
dosis de opiáceos, en este caso morfina. Y hay un riesgo, el riesgo de que el paciente se nos pueda morir por depresión respiratoria. Pero no podemos mandar a este ser humano gritando al otro mundo como si fuera un animal, un perro acorralado, ¿no? Y el otro tema es el apoyo familiar, social y espiritual. Estos cuatro elementos creo yo que reúnen muy bien, sintetizan muy bien cuál es el cuidado óptimo que tenemos que tener con un paciente terminal. A mí no me gusta la palabra terminal, prefiero en fin de vida, porque terminal, cuando uno dice, ¿usted qué problema tiene? Y pues yo tengo el problema de que estoy esperando que alguien se muera en la calle o tenga un accidente para que me den el riñón que me falta, porque estoy en diálisis y ya uno no me funciona y el otro está no funcionando. Y entonces ese señor está esperando que alguien en la calle termine antes que él y, y que estaba sano, sanísimo, simplemente que no sabía que iba a tener ese accidente tan grave. Y claro, la palabra terminal, una vez se me presentó un paciente allí en la Católica de Chile y me dijo, yo soy el paciente terminal, no me acuerdo el nombre, Luis tal. Y yo le dije, mira, pues yo soy el paciente terminal Ángel Rodríguez. Y él me miró como diciendo, este me está tomando el pelo. Y yo le dije, pues mire, no le estoy tomando el pelo, porque ninguno de los dos sabemos quién se va a morir antes, ¿no? Usted está esperando sencillamente un riñón y a lo mejor soy yo el que se lo da porque me caigo por las escaleras un rato después, ¿no? Es decir, la palabra terminal es una palabra que es un poco dura, ¿no? Yo la evitaría, si fuera posible. Vamos a ver entonces los principios claves. Hemos dicho escuchar, la comunicación, escuchar bien. Nos gusta, a todos los seres humanos nos cuesta escuchar, a todos. Pero si se trata del paciente, como que muchas veces el médico pasa por la cabecera, ni siquiera, pasa por los pies mira la cartilla que la tiene allí colgada y le dice, bueno, ya pasará por aquí tal y se va. Y ni siquiera se acerca a él como si fuera un apestado, ¿no? Hay que escuchar bien. Es un buen modo para que el paciente nos diga lo que conoce y la velocidad con que trabaja la información que se le da. No mentirle nunca. Tiene derecho a saber la verdad y a no saberla si no la desea. Si él dice, yo no quiero saber nada de mi enfermedad, usted cúreme y vamos para adelante. Y cuando llegue el momento extremo del dolor, pues yo ya le diré lo que vamos a hacer. Pero en principio no me cuente nada. Pues tiene derecho a no saberlo. Habrá que contársela, por supuesto, a sus pacientes y todo esto tiene que ser, pues eso, lo que se llama una verdad proporcionada, una verdad que no se le puede decir ni de golpe. Recuerdo dos casos en la Católica de Chile, habrá habido muchos más, pero recuerdo dos en que se le dio la noticia a dos mujeres en dos ocasiones distintas de que tenían cáncer y desaparecieron. Y nadie sabía dónde estaba, la familia no sabía dónde estaba. Una de ellas se la encontró en Valparaíso y la otra se la encontró en La Serena, 400 kilómetros de aquí. Porque no querían volver a casa a decirle a sus parientes, me estoy muriendo. Incluso porque ella misma no había asimilado completamente el hecho, ¿no? Entonces, tiene que haber alguien presente siempre de la familia cuando se tiene que dar una noticia de este tipo. Siempre tiene que haber alguien. Es lo mejor, es lo más humano. Alguien en quien inmediatamente reclinar la cabeza y llorar si es necesario. Hay que evitar o procurar que no se produzca una conspiración de silencio entre el paciente, sus familiares y el médico. Que al final los familiares pues no quieren decirle la verdad porque piensan que es muy emotivo, muy afectivo y que si sabe la verdad, pues le va a dar algún patatús, como dicen por ahí en España, ¿no? Pues, pues no, hay que decirle la verdad. Incluso porque, pues a lo mejor tiene cosas que arreglar. Imaginaos que está regañado con su familia o con su hermano o con su padre desde hace ya no sé cuántos años y tiene necesidad de reconciliarse. O que tiene que repartir la hacienda y sabe que sus hijos son feroces. Vamos, que cuando él muera, si no lo deja eso bien arreglado, va a ser un problema, ¿no? Bueno, pues ese es otro problema que hay que arreglar. En fin, hay que darle tiempo al paciente para que de alguna manera este momento final de su vida sea para él, se vaya de este mundo, yo diría, pues descansado y en paz. No retirar las esperanzas a las que el enfermo se aferre. Una persona de fe, pues frecuentemente se aferra
a la idea de que Dios le puede ayudar y que con su gracia pues le puede sanar y que seguramente puede hasta hacer el milagro si es necesario. Es decir, no se puede retirar la esperanza a la que el enfermo se aferre en ese momento. Control de síntomas. Tratar de buscar la máxima comodidad del enfermo, sin provocarle más daño que el producido por la propia enfermedad. Hay veces que nos empeñamos en operar a personas de 85, 90 años y que lo único que vamos a lograr es alargarles la vida 3 semanas o 2 semanas en las condiciones que están. Y además vamos a arruinar económicamente a esa familia. Todo esto hay que pensarlo, hay que meditarlo. No se pueden tomar decisiones de cualquier manera. Valorar los síntomas con frecuencia para replantearse el tratamiento conforme evoluciona el paciente. Porque esta enfermedad tiene un nombre, cáncer, pero después en su camino, a través del organismo, va provocando muchas otras enfermedades y lesiones. Entonces hay que replantearse constantemente el tratamiento conforme evoluciona la enfermedad del paciente. Hay que investigar las causas de los síntomas, porque no siempre están relacionados con el proceso tumoral. Hay enfermedades que aparecen que no están unidas al proceso tumoral. Es decir, por eso cuando uno dice cuidados del enfermo terminal, pues son los cuidados que cualquier persona enferma pudiera tener, más aquellos que se derivan del hecho de tener un tumor. Eso a veces lo olvidamos. El alivio del dolor es fundamental en el control de síntomas. Es como uno de los 3 puntos, de los 4 que hemos dicho, extraordinarios para un buen cuidado. El dolor está presente en un 60-80% de los enfermos terminales. Y todavía fallecen entre un 25 y un 30% con dolor intenso. Por lo que un objetivo prioritario, repito, objetivo prioritario es la eliminación o la reducción del dolor. Algunas veces nos han dicho doloristas a los cristianos, parece que es que nos gusta el dolor. Al cristiano no le gusta el dolor y a nadie le gusta el dolor. Y si le gustara sería un masoquista, no un cristiano, que son dos cuestiones distintas, ¿no? Lo que pasa es que, efectivamente, pues cuando el dolor, como decíamos antes, perdón, voy a beber un poquito de agua, se me seca la garganta. Por tanto, un objetivo, repito, prioritario es la eliminación o la reducción del dolor. Hay personas que no aceptan el estar inconscientes, prefieren un poquito de dolor antes que estar sin conciencia. Otros prefieren la no conciencia y que no sentir ningún grado de dolor. Bueno, pues eso hay que preguntárselo al paciente. Es verdad, podríamos decir que todo ser humano tiene derecho a su conciencia y que forma parte de su dignidad. Es verdad, pero es verdad también que si el dolor es muy agudo, el paciente tiene derecho a decir, pues mire, cédeme un poco más, pero yo, conciencia o no conciencia, no quiero soportar o no logro soportar este dolor. Según la Organización Mundial de la Salud, la ausencia del dolor debe ser considerada como un derecho de todo enfermo con cáncer. Y el acceso al tratamiento contra el dolor como una manifestación de respeto a ese derecho. Recogí esta nota de Melza, que es un médico belga. Dice, el dolor puede tener un gran impacto sobre la morbilidad y sobre la mortalidad. Puede representar la diferencia entre la vida y la muerte. O sea, el dolor es una cosa bien delicada. Y luego no solo, que es que no es digno. No estaría dentro de esa dignidad, de esa muerte digna, mandar a un ser humano gritando al otro mundo como si fuera un animal, ¿no? Por tanto, alivio del dolor y del sufrimiento. Un objetivo importante del cuidado es lo que hemos dicho, aminorar el dolor y otros síntomas que están alrededor del dolor. El cuidado paliativo no solo cubre necesidades físicas,
sino también psicológicas, sociales, culturales y espirituales. Hay algunos médicos que piensan que lo único que... Yo creo que eso es debido al tipo de educación que se ha dado hoy a los jóvenes. Se les, se les, se les educa a ser médicos exitistas, eh, que se encargan frecuentemente, y lo hacen bien, de curar músculos, nervios, tejidos, órganos, en fin, y se olvidan que debajo hay un ser humano. Por tanto, el cuidado no cubre solo cuestiones físicas, sino también psicológicas, sociales, culturales y espirituales, sobre todo. En ese momento final de la vida, lo que más le interesa, yo lo sé por experiencia con los enfermos, incluso tenemos algún libro escrito por ahí, Espiritualidad del Sufrimiento, que se veía claramente como el enfermo ya, cuando le habían dicho que no había mucho que hacer con él, que todo el conjunto médico que lo estaba curando habían dicho que el proceso era irreversible y que estaba llegando el momento en que más que alargar la vida se estaba alargando la muerte, ese paciente, después que oye eso, lo que quiere saber es qué va a ser ahora de su vida, de todo lo que ha luchado, el amor con que ha vivido, las lágrimas que ha versado. ¿Qué va a ser de todo eso? ¿Dónde me estoy yendo? ¿La esperanza ha sido teórica la que me han dado o realmente es una esperanza cierta? Por tanto, la vida espiritual recupera, tiene eh, un valor, yo diría, fundamental y esencial en los últimos momentos de la vida del paciente. El cuidado paliativo puede ser el mayor foco de cuidado cuando ya no es posible curar la enfermedad. Los servicios del cuidado paliativo ayudan a las personas a vivir lo que les queda de vida con dignidad y lo más confortablemente posible. Por tanto, el propósito del cuidado paliativo no es ni apresurar ni posponer la muerte. Vamos a ver entonces las necesidades psicológicas. Un enfermo en la fase terminal tiene necesidades comunes a la mayor parte de las personas, de tipo físico, psicológico y espiritual y social, y otras que le son propias del estado especial de vulnerabilidad que le ocasiona su padecimiento. Es necesario conocerlas bien, detectar sus prioridades y, respetando su voluntad, intervenir en todos los síntomas concretos, pidiendo siempre por favor las cosas al enfermo, interviniendo, repito, en todos los síntomas concretos, tanto de carácter orgánico, psicológico y espiritual, que sean motivo de preocupación para él. Pero todo esto hay que hacerlo siempre en relación con el enfermo y pidiendo por favor, una vez ya él haya dado su consentimiento, que la buena educación del médico se demuestre ahí. Mire, le voy a hacer esto, por favor, ¿usted está de acuerdo? Perfecto. Porque es el modo que el enfermo se siente involucrado en la toma de decisiones y él siente que está llevando las riendas de su vida, no que se las llevan otros o que está en manos de otros. Eso, para un enfermo que está con tanta vulnerabilidad, no es la mejor cosa. Entonces, hay que tener cuidado con esto. ¿Cómo conocer las necesidades de los enfermos terminales? Yo podría leeros todo lo que hay aquí al desarrollo de una buena comunicación, pero ¿cómo se hace concretamente esto de la buena educación? Yo respondo con esta frase: responder con afecto y respeto, claridad y dignidad, al contacto físico y al acompañamiento humano, como nos gustaría que otras personas lo hicieran con nosotros. Muchas de las personas que van a ver a un enfermo, pues ni se acercan a él, como si estuviera apestado, tuviera, qué sé yo, tuviera lepra, o cuando en realidad al enfermo lo que quiere pues es una caricia, un beso en la frente, una mano que le toca, que lo sostiene. Yo recuerdo, y esto fue un caso mío personal, estaba en Italia, en Bolonia, y me dio un cólico renal, el primero que me daba, y me sucedió en la calle. Fue tan terrible el cólico, pero tan tremendo, el dolor era tan atroz que no sabía cómo ponerme, si boca arriba, boca abajo, por un lado. Y eso que yo conocía un poco el campo, pero fue terrible. ¿Qué es lo que no olvidaré nunca? Que vino tempestivamente mi médico de cabecera, llamó paralelamente a una ambulancia, llegó la ambulancia como ella con su vehículo, me metieron en la ambulancia y ella no me dejó la mano todo el camino, me la sostuvo, y cuando el dolor era acuciante,
más me apretaba esa mano, como diciendo, aquí estoy yo. Bueno, yo sentía aquello como un alivio, vamos, era como un cuidado paliativo. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Hasta que no nos ponemos los zapatos del otro, no nos damos cuenta de lo que pasa. Porque hablar del dolor, yo recuerdo un señor muy simpático en mi pueblo, cuando yo estaba ahí en Talavera de la Reina. Yo nací en Toledo, aunque tengo nacionalidad italiana y española, y bueno, ya no sé lo que soy, pero bueno. El caso es que este señor, pues yo era muy jovencito y le hablaba muy jovencito, tendría 12 años. Y yo, todo lo que aprendí en la escuela, memoria, que para mí me fascinaba, no sé por qué, bueno, pues se lo contaba a este señor por la tarde porque iba a trabajar, a darle una mano, que era un anciano. Y llegó un día que me dice, mira, hijo, una cosa es hablar de la muerte y otra cosa es morir, así que no me hables más de estas cosas, ¿no? Bueno, será eso. ¿Cómo conocer las necesidades de los enfermos de cáncer? La prisa. Parece que el médico, cuando ya no tiene mucho que hacer con el enfermo, siempre tiene prisa. Pasa siempre por los pies y nunca por la cabecera. La prisa es un defecto, la diligencia una virtud. Los enfermos desean sobre todo que se tenga tiempo para escucharles. La caridad es amar al otro más que a sí mismo. La caridad y el buen gusto tienen que estar siempre presentes en la relación con el enfermo. El tiempo dedicado al enfermo es también una relación que necesita de longitud, pero sobre todo de profundidad. No se puede decir siempre la misma frase. No te preocupes, todo va a salir bien. Como dice mucha gente que va a ver al enfermo, pero está tranquilo, no te preocupes y ya verás que una persona que sabe que tiene una enfermedad terminal quiere que alguien le dé conceptos llenos de vida y que el discurso sea profundo y que la verdad sea clara. Por eso es muy difícil mentirle a un enfermo de cáncer, porque aunque te escuche con educación, él sabe que le estás mintiendo. Todos respondemos al amor y al respeto, a la honradez, a la dignidad, al contacto físico y a la compañía, y los moribundos sienten probablemente más estas cosas que nosotros mismos. ¿Cómo conocer, de nuevo, bueno, este es otro apartado, ¿no? Dentro de cómo conocer las necesidades de los enfermos terminales? En este proceso de escucha activa, la comunicación no verbal, los gestos que haces cuando estás con él, transmite al otro nuestro estado receptivo, relajado y acogedor. Y eso es evidente. Y el enfermo lo capta más que ninguno. La empatía nos permite sentirnos próximos al otro en lo que son sus necesidades. La empatía. La aceptación la demostraremos por el interés por él, pero sin juzgarle. Que se nos presenta un enfermo con SIDA. Y entonces le empezamos a decir, oh, pues, claro, si es que estuviste donde no tenías que estar, si es que, ¿cómo le voy a decir eso a un enfermo? Y más a un enfermo terminal. Digo, un enfermo con SIDA que esté ya pues en sarcoma de Kaposi o algo así, ¿no? Necesidades psicológicas. Bueno, pues poder elegir. El enfermo tiene que poder elegir dónde y cómo desea pasar los últimos días de su vida. Hemos visto muchas películas de ese tipo, ¿verdad? En el que los dos enfermos se conocen en la clínica, les dicen a los dos que tienen cáncer y estos dos se hacen amigos y se van a dar la vuelta por el mundo porque no quieren estar en casa pues diciéndole a la familia me estoy muriendo. Bueno, a lo mejor a lo mejor hay que llamar a la familia antes, en fin, hay que verlo un poco, pero de todas formas, el enfermo, en líneas generales, tiene que elegir dónde desea pasar los últimos días de su vida. Desde luego, cuando se habla de una muerte digna y muere en el hospital y muere a las 2 de la mañana y en un corredor frío, donde pasa una enfermera cada 2 o 3 horas y además rodeado de máquinas, no es el mejor modo para morir. Si realmente se sabe que es una enfermedad terminal y que tiene poco tiempo de vida, lo mejor es que ese señor
el morir con dignidad para él sea morir en casa, en la cama donde pues hizo a sus hijos, por decirlo así, mirando el cuadro que siempre miraba y rodeado de sus nietos. Eso es la cosa más digna y el modo más humano de morir, ¿no? No en un hospital abandonado o medio abandonado, porque de noche pues es así la cosa, ¿no? En parte. Continuar o no con el tratamiento activo o paliativo. Él puede decidir. El médico le puede insistir mucho, sigamos con el tratamiento porque así le alargamos la vida y el enfermo dice, bueno, ¿y cuántos días me va a alargar usted la vida? Pues mire, pues un par de meses. Y el enfermo le dice, mire usted, no me interesan ese par de meses. Cuídeme, bien sedado, bájeme las drogas vasoactivas, en fin, todo un proceso, bájeme el respirador si quiere. Que yo muera por el peso de la enfermedad, no por eutanasia, pero no me interesan los 2 meses. Sí, el enfermo tiene el derecho a decir, ¿continúo con el tratamiento o no? Y para poder elegir, debe conocer la extensión y pronóstico de su enfermedad. ¿Qué pronóstico tiene? Porque a veces los médicos no se lo dicen. Y B, si se utiliza la quimioterapia o la radioterapia para alivio sintomático únicamente y no para prolongar la vida. Porque hay una gran diferencia entre usarlo para el alivio sintomático, como diciendo es una metástasis ya generalizada y no hay nada que hacer, o para que de alguna manera, si intervenimos de esta forma con la radio o la quimio, alargamos su vida 5 años, que eso es posible. Son 2 cosas muy distintas. Por tanto, para poder elegir, el enfermo tiene que conocer. Es necesario hacerles partícipes en el proceso de la toma de decisiones con relación a sus tratamientos, de esto ya hemos hablado, y situaciones familiares, aunque sean aspectos que no tengan aparentemente gran importancia, porque la experiencia de no ser tomados en cuenta, en estos casos, les produce la sensación de estar muertos en vida, y es causa frecuente de enfados y de ansiedad. Esto lo dice Wilson Astudillo. Me mandó cuando yo dirigía la revista Ars Médica en la Católica de Chile, me mandó un artículo a esta revista y de ahí recogí esta nota que me parecía interesante para los cuidados paliativos. La verdad soportable. Tenemos que decirle al paciente una verdad soportable. Os voy a poner un ejemplo un poco bárbaro, ¿no? Sois jóvenes ahora, tenéis un amigo y vienes a saber esa mañana por vías, bueno, los dimes y diretes que el padre de ese amigo tuyo ha muerto y él no lo sabe. ¿Tú qué haces? Le dices así sin más, oye, tu padre murió. Pues seguro que le da un infarto, o casi, casi. Lo más normal sería, bueno, una verdad soportable sería decirle, mira, tu padre parece que está mal, vete a casa y mira a ver por qué. Bueno, él a lo mejor en el camino se hace la idea de que, pero cuando llega allí, pues ya no es una cuestión, es decir, una verdad soportable es dicha con mucho cariño, con mucha caridad y desde luego en el momento oportuno. La verdad soportable a través de un proceso paulatino en el que el médico se procura enterar de lo que sabe el paciente y lo que desea saber para que lo que diga no resulte brusco ni perjudicial. Aquí tenemos la ley de la General de Salud Española que dice que el enfermo tiene derecho a que se le dé la información en términos comprensibles. Esto es otra cosa también importante. Sobre todo aquí en Latinoamérica, a nuestros despachos en medicina o a los hospitales vienen muchas personas que vienen bueno, algunos son mapuches, otros pues, de poca cultura, del campo, y tienen necesidad de que se les explique muy bien toda la terminología de lo que le pasa y de lo que va del carácter, el pronóstico que tiene esa enfermedad que le estamos viendo. Vamos a acelerar un poco porque me dicen por aquí ya que me pasé un poco, me estoy llegando al tiempo límite. ¿De cuáles son las posibles causas de sufrimiento en la terminalidad? Esto lo dice Vallez y Chapman. Vamos a ver, perdón. Dicen percepción de falta de futuro, que es normal en la circunstancia que se encuentra, amenaza de inminente destrucción de la persona. Depende de lo que le hayan dicho. Pérdida del rol social.
Mientras estás trabajando, pasa lo mismo con las personas que se jubilan. Mientras están trabajando tienen un montón de relaciones sociales. Se jubilan, baja la cantidad de dinero que te ingresa, automáticamente bajan las relaciones. Eso lo hemos comprobado muchas veces. Y si además de jubilado eres enfermo terminal, pues las relaciones se reducen prácticamente a tu familia y a alguno más. No sentirse querido, incapaz para resolver los interrogantes de la vida, pensamientos negativos, pensamientos de culpabilidad por cosas que han pasado y que a lo mejor él tiene todavía eso dentro. Miedo al futuro. Qué importante es el asistente espiritual en estos momentos. Mal manejo de los síntomas que son molestos. La soledad, sobre todo la separación de la familia, depresión o angustia. Aquí se dan dos fenómenos en esto de la separación de la familia. Unas veces la familia se vuelca toda encima del enfermo, apenas se sabe que está enfermo, todos se vuelcan. ¿Qué pasa? Que todos quieren asistir. Al final, pues si la mitad de la familia está pendiente del enfermo, pues cuando termina el enfermo, sus días, a todos hay que meterles al hospital. A toda la familia hay que meter al hospital. Entonces, lo más normal es que se nombre un procurador ahí, que es el que puede ser una semana cada uno o 15 días cada uno de ellos, de tal manera que sea él el que da las noticias, él el que filtra las visitas, que no se le maree tanto al enfermo a todas horas con todos con la misma pregunta, porque todos llegan a decir ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y el otro ya está tan cansado de decir que se encuentra mal que ya el pobre. Bueno, lo que hay que hacer es respetar la dignidad de una persona que se encuentra en el proceso de morir. Eso es morir con dignidad. Respetar la dignidad de una persona que se encuentra en el proceso de morir. La decisión del médico de renunciar a su papel de tratante cuando la ciencia no tiene más terapias específicas que hacer, ofrecer al enfermo, es lo peor que pueda suceder con un médico. Porque resulta que ese médico ha sido médico de cabecera de esa persona, a este paciente pues le diagnostican un cáncer, él lo sigue en los primeros momentos y en el momento en que ya no tiene mucho más que hacer con él, lo abandona. Eso no es ético, no es moral, no está dentro de la ética, de la bioética ni dentro de la deontología médica. Una exigencia social para la muerte digna es no privar al moribundo del morir en cuanto a acción personal. Morir es la suprema acción del hombre. Y voy a añadir aquí que aparte de que la muerte esté encerrada actualmente en la clandestinidad, que el acto de morir no es un acto médico, es un acto personal y familiar, social, al límite, pero fundamentalmente familiar y personal. Que a veces se piensa que hasta el acto de morir sea un acto médico, que sea el médico quien lo deba asumir. El acto de morir es considerado como un acto humano, es decir, como un acto libre y meritorio. Podemos morir bien o morir mal, de acuerdo a la moral con que vivimos. De esto ya en parte hemos hablado. Yo me pararía aquí, me iría directamente a las últimas diapositivas en las que tenemos las preguntas. Bueno, aquí digo que para ayudar al enfermo a mantener control se debe pedir siempre permiso antes de hacer algo con él, respetar decisiones y animar a que él las tome, respetar los valores del paciente, animar al diálogo, facilitar la discusión entre los miembros de la familia. Por ejemplo, respetar el respeto a cómo ha vivido un paciente. Nos han llegado a veces a la católica pacientes que eran judíos. Los judíos quieren que la ventana esté abierta en el momento que están muriendo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros se había que tirado uno por la ventana hacía unos años antes y se clausuraron todas esas ventanas pues para evitar que sucediera otra vez eso. Y el pobre judío, que ha vivido toda su vida como judío, termina muriendo como católico, por decirlo así. Eso no es un morir digno. Él ha sido toda su vida judío y hay que respetar este hecho. Y hay que preguntárselo cuando entra en el hospital. Y si es judío, hay que ponerlo en una habitación donde la ventana se puede abrir en el momento de la muerte. Bueno, las preocupaciones financieras son muchos los que hay, sobre todo aquí en Chile, yo recuerdo que muchos pacientes llegaban allí, lo primero que se les pedía, aún que venían con dolores y vamos, que lo que se les iba a diagnosticar era muy grave,
y lo primero que se les pedía era un cheque en blanco. Pero ¿qué pasaba? Pues que frecuentemente si allí pues tenía que estar 15 días, pues a $1.000 por día, pues ese señor, que además era seguramente de familia sencilla, terminaba arruinando la familia. Entonces él prefería morir antes que arruinar económicamente a la familia. Como él. Entonces todas esas cosas hay que verlas muy bien porque incluso hasta las muestras médicas que le damos muchas veces, si son muestras médicas de mucho valor y que son los ricos los que las compran, resulta que mientras que tienen las muestras muy bien, pero cuando se van a casa no pueden seguir el tratamiento porque no tienen dinero para comprar esas medicinas. Por tanto, todo esto tiene que ser bien estudiado. Vamos a ir adelante, creo que ya estamos llegando al final. ¿Cuánto tiempo nos queda? Por favor. ¿Algunos minutos? Tenemos pocos minutos. Decir que en bioética, pues todo lo que he dicho ha estado regido por una dimensión, yo diría, un poquito más que ética, pero en bioética hay 4 principios que rigen. El principio de autonomía, aceptar el derecho del enfermo a tomar decisiones y tratarlo con respeto y dignidad. No maleficencia, no hacer el mal. Cuando el enfermo está en el proceso de morir, este principio puede requerir el no llevar a cabo dolorosas pruebas médicas, ya que no habría beneficio para el paciente. El principio de beneficencia. El tratamiento que se elija debe ser potencialmente el mejor para el paciente. Los agentes de salud y el servicio social están moralmente obligados a proveer tal cuidado. La justicia. Aquí no se trata de la justicia en el sentido espiritual, ni seguramente de la justicia en el sentido del derecho, sino una justicia distributiva. Los profesionales de la salud deben tratar al enfermo terminal adulto mayor igualitariamente y bien. No es aceptable recibir escasos recursos de acuerdo a las características como la edad, el género o la raza. Bueno, vamos a pasar esto de la calidad de vida y nos vamos a ir a la última diapositiva, que creo que es la de las preguntas. En lo que se refiere a la espiritualidad, que no habíamos dicho mucho de esto, ¿quién es este ser humano que sufre y que muere? Una persona humana que desde el instante de su concepción hasta su muerte tiene siempre, en cualquiera de las etapas del desarrollo de su vida, la misma dignidad. Habría que decir que hay un único yo para toda mi vida. No es que tenga un yo para cuando era adolescente, otro yo para cuando era un adulto, otro yo cuando soy ya muy anciano o cuando tengo 4 meses de vida. No, hay un único yo para toda nuestra vida y por tanto una única dignidad. La dignidad la tiene por sí misma, no se la puede dar el Estado. Si la dignidad la diera el Estado, como en el caso de las distintas leyes del aborto, no pasaríamos de ser una manada de esclavos. El aborto. Hay naciones que deciden que tú eres persona a los 16 días, otros comunitarios a los 3 meses, otros a los 7 días. Es decir, vamos, que parece ser que según las Naciones Unidas todos tendríamos la misma dignidad, pero nosotros no somos todos personas desde el mismo momento. Y eso es muy delicado, porque esto es lo que pasó en la última guerra mundial, que no nos consideraron personas, a unos sí y a otros no. Sobre todo a los judíos no se les consideró personas. Si la persona humana careciera de fundamento ontológico y metafísico desde su concepción, tampoco podría tenerlo al final de la vida. Los estados que reconocieron el aborto tendrán ya la puerta abierta a la autorización para reconocer la eutanasia. Porque si no hay dignidad al inicio, no hay fundamento ontológico al inicio de la vida, en su concepción, en el instante de la concepción, tampoco lo habrá al final, porque sería un invento de alguien, un invento del Estado. Y las preguntas que os dejo aquí, y con esto ya termino, la primera es, ¿dónde se encuentra, según vosotros, el fundamento de la dignidad humana? ¿Por qué son necesarios los cuidados paliativos? Tercero, ¿una muerte digna es aquella en la que la persona muere sin dolor? Cuarto, ¿qué función tiene la espiritualidad en el sufrimiento? Bueno, les dejo con estas 4 preguntas. Ahora, a continuación, imagino que tendremos la ocasión
de que ustedes pues las mediten y me digan poder interactuar con esta pregunta. Si tienen otras que han nacido del texto, que no sean estas, pues también, claro, naturalmente, si puedo las responderé. Muchas gracias.